Óscar, Bambú. Blanca, Bambú. qué gran placer encontraros de nuevo. Somos Óscar y Blanca del proyecto Vivir en Ruta. Todo empezó de una forma muy diferente a donde estáis ahora, en un camión. Empezó en bici. Dispuestos a dar la vuelta al mundo. Es para ricos, esto no Ya. puede ser, esto es muy Bueno, difícil. lo típico, ¿no? Lo típico Que que te- le pasa a la mayoría. Cuando empezamos a ver que había gente que lo hacía de una manera económica y a conocerlos en persona, como decir, oye, si se puede. El gran plan que es vivir viajando, ¿no? Pues lo vas construyendo en pequeños pasitos y al final no es tan difícil. Me tengo que reinventar profesionalmente mientras estoy viajando y no sé cómo lo voy a hacer. Mi mente era un mono dando palmas. África, en bici. En el norte era verano, va a ser la muerte, y dijimos, pues lo hacemos al revés. ¿Qué problema hay? Pues porque el viento te va en contra. Nos descubrimos conforme íbamos avanzando por África y todos los viajeros iban en sentido contrario. África a todos los niveles es muy exigente. De ver pobreza y normalizarla. Agotamiento físico, nos íbamos a comer el verano y todo el viento de cara. Pues entonces era como, yo en Kenia me planto. Sí. Y cogimos el avión de vuelta a España, choque de realidad, todo el mundo estaba como hacía un año y medio. Quiero seguir viajando, pero quiero hacerlo con una casita con ruedas. Autocaravanas, camiones. Y cuando te encuentras a gente en ese mismo mood, la energía es muy bonita. Vivir viajando al final, pues ¿qué es? Pero cuando ya lo has dado, que ya has cambiado, ya has hecho algo que te daba tanto miedo, lo puedes pasar fatal, pero luego te queda una anécdota que te estás acordando. Y antes de empezar me gustaría pedirte un favor. Este podcast es un proyecto emocionante que lleva mucho tiempo y energía sacar adelante. Con el pequeño gesto de suscribirte al canal contribuirás a que puedas seguir creando contenido nutritivo y que inspire a personas como tú. Muchas gracias. Óscar, Bambú. Blanca, Bambú. qué gran placer encontraros de nuevo. El placer es mutuo. Esto, Igualmente. bueno, es un encuentro que me tiene muy cómodo porque uno se siente así en vuestra presencia. Ah, qué bonito. Que Gracias. sois dos personas Es mutuo. extraordinarias. Hay que Es mutuo, decirlo. sí, sí. Así lo sentimos. Tuvimos un primer encuentro así muy en tribu, ¿no? Con Sí, Muchos jolín, furgos. empezamos fuerte, ¿eh? Así en comunidad, fue muy guay. Y salieron amistades ahí que perduraron en el tiempo. y Sí. sí, De tu sí, círculo, sí. que al final fueron también parte de nuestro círculo y es como que, bueno, nos hemos estado conectados ahí por muchas personas. Claro, eso es lo que brinda el viaje también, ¿no? Esas Mm. conexiones entre todos los distintos viajeros y el mundo camper, autocaravanas, camiones. Bueno, trae eso también, ¿no? Nos encanta estar ahí tejiendo esa red y conectados entre nosotros, que da tanta facilidad también, ¿no? Cuando uno está en plena aventura. Yo creo que es lo mejor del mundo camper, son los planes improvisados. Es que no tienes que estar pensando cuándo y dónde y no, ni con quién ni siquiera. Porque tú simplemente vas haciendo tu vida y de repente pues encuentras a alguien maravilloso por el camino que a lo mejor no lo conocías de antes o en nuestro caso sí que nos conocíamos por redes pero no nos habíamos conocido en persona. Y se pasan 4 días como estuvimos nosotros maravillosos, haciendo nuevas amistades, además pues también en congruencia con tus valores muchas veces, porque la gente que vivimos así pues no todas somos iguales ni no todo el mundo buscamos lo mismo, pero sí que es verdad que hay ahí como un componente, un gen nómada que vibra en todos, ¿no? Y se nota, y cuando uno comparte vida y momentos tan bonitos con gente tan afín, la verdad es que es una pasada, es lo mejor Y de, además es de muy bonito viajar. encontrarse cuando uno siente que está como en expansión. Es decir, a mí me pasa que cuando estoy viajando, no sé si te pasará a ti también, pero sientes como que no tienes límites. Sí, En plan, nadie te dice si una idea está bien o está mal, eres tú por el mundo, puedes ir a cualquier parte cuando tú quieras, puedes cambiar tu plan de la noche a la mañana porque sientes que debes hacerlo. Y uno se siente como que está en un mundo de infinitas posibilidades. Y cuando te encuentras a gente que está en ese mismo mood, la energía es muy bonita. completamente. Y luego hay una sensación que a mí me ocurre, que es que cuando paramos y estamos en un lugar fijo con nuestros autos durante unos días, en buena compañía, uno se da cuenta de lo poco que hace falta para vivir felices, ¿no? Porque creo que gran parte tiene que ver con eso. Por eso nosotros intentamos facilitar encuentros, porque
cuando pasa eso, y uno se pone en modo mechero, porque al pararse solo, pues la comida no tienes que consumir gasolina ni nada, y tienes estas horas tan felices, ¿no? A nosotros nos ocurre así. Sí, realmente es muy barato si tú paras a pensarte en lo que gastas. A mí me gusta plantearme que yo no pago alquiler, pero cuando vivo viajando pago gasolina, en vez de, bueno, diésel en este caso, pero sí, o sea, pagas gasolina y si te mueves menos, pues pagas menos. Eso con un alquiler no pasa. Normalmente pagas siempre lo mismo. Y luego, lo que me gusta más de vivir en furgo, en autocaravana o en camión, ahora que es nuestro caso, es que como tú eliges, yo a lo mejor hoy me levanto y digo, me apetece un plan de ir a un museo, de comer rico en alguna ciudad, pues puedo elegir, decir, vale, pues ahora transporto mi casita, y me voy a otro sitio, me voy a Múnich, y en Múnich cojo, aparco en un sitio adecuado para mi auto y me paso un día de ciudad. Pero ahora, al día siguiente, me apetece, pues, desconectar totalmente de lo urbano y perderme en la montaña. Pues lo que tú quieras. Sí que es verdad que yo creo que la gran mayoría de gente tendemos más a la montaña, porque en autocaravana es un medio muy cómodo. Invita a ello. Y cuando yo echo de menos, ahora que llevamos ya un montón de tiempo parados con esto del camión, pero lo que más echo de menos es que cuando uno está en un piso, a lo mejor si viviéramos en una casa sería distinto, pero nosotros que estamos ahora en un piso, en una ciudad, que abres la ventana y ves al vecino de enfrente, pues es como... me tiro más a cosas mundanas, como estar más pendiente de qué hacen los demás en las redes sociales, mirar más películas, series, que no digo que esté mal porque a mí me encanta el cine, pero como que noto que me quiero abstraer de mi realidad y cuando estoy en la naturaleza, en viaje, no me hace falta, es que simplemente la observación, ya estar en un medio que ya de por sí solo es como una película, una proyección cinematográfica, hace que uno esté más en paz. A mí me sucede mucho esto. Es como el fenómeno de la sobreestimulación. Cuando estamos en la ciudad es como demasiados estímulos a la vez. Los coches, la gente, la actitud de la gente también, las prisas, los anuncios, la publicidad, el ruido de las obras. Y esa sobreestimulación te lleva a querer desfogarte, perdiendo tu tiempo en cosas que tampoco te llenan mucho. Desconectar, pero ¿no? Incluso aunque no quieras, las haces inconscientemente. Pero es verdad que cuando estamos por ahí, es como que los estímulos son más sencillos, pero más gratificantes. Y nos llenan más. Lo entiendo perfectamente. Nos ocurre exactamente igual. Bueno, hemos hablado mucho, hemos empezado hablando de cualquier cosa y me encanta porque es que con vosotros creo que hay conversación infinita cada vez que nos reunimos. Me encantaría saber cómo empezó este proyecto tan bonito que tenéis que se llama Vivir en Ruta. A eso os dedicáis, a eso nos dedicamos. Y bueno, leí un libro vuestro precioso, entonces yo ya sé que todo empezó de una forma muy diferente a donde estáis ahora, en un camión, empezó en bici. Madre mía. Sí, digamos que la bici fue una elección, era como la elección sencilla que teníamos en ese momento para hacer realidad algo que parecía imposible para nosotros. Nosotros pensamos en vivir viajando y hacerlo como un estilo de vida y claro, primero cuando nos lo planteamos era como una locura, era en plan, esto es para ricos, esto no puede ser, esto es muy difícil. Lo típico, ¿no? Lo típico que le pasa a la mayoría de gente que no conoce a lo mejor tanta gente que lo haga. Pero cuando empezamos a ver que había gente que lo hacía de una manera económica y a conocerlos en persona, la mayoría tenían en común que lo hacían con un transporte que era muy económico, que era la bicicleta. Y ahí fue como decir, oye, si se puede y hay gente que lo está haciendo, nosotros también podemos. Nosotros estábamos en 2016. Cuando nos conocimos, yo me quería ir a Australia. Quería vivir en Australia, a fregar platos. Me daba absolutamente igual. Yo había estudiado una carrera. Lo único que me sabía mal era que mis padres habían tenido que pagar por mis estudios y yo ahora me iba a fregar platos. Y era como, ¿qué estás haciendo, no? Pero tenía muchas ganas de descubrir, de salir fuera y de chocarme con otra realidad. Y entonces apareció Óscar, que a su vez estaba estudiando póker para poder irse a vivir al sudeste asiático y vivir allí con un trabajo a distancia, que era el único que se le había presentado porque había conocido a un amigo, que ahora es amigo suyo, que se dedicaba a esto. Entonces, ambos estábamos en un proceso como de nos vamos a ir, queremos vivir viajando, no sabemos aún cómo. ¿Y qué pasó? Que cuando nos conocimos, pues fue lo contrario.
Y en vez de coger y decir, pues nos vamos, pues como que el enamoramiento un poco así que te deja tontado al principio, nos sacó un poco de nuestro foco, que estaba muy bien en aquel entonces, que era queremos vivir aventuras, queremos vivir algo diferente y salir de nuestra realidad. Entonces estuvimos como 1 año y medio, 2 años juntos, nos fuimos a vivir juntos muy pronto. Creando un nidito del amor, que Sí. claro, entiendo esa sensación. Sí. Pero teníais también esos caminos que en un principio pues parecían separados, cada uno teníais una intención de viaje diferente, hasta que os disteis cuenta de que podíais hacer algo en paralelo, ¿no? Claro, a mí me pasó que yo ya lo tenía todo para irme a Australia, pero de repente fue como, es que me gusta mucho este chico, además yo no iba buscando nada, pero realmente me gustaba mucho. Y al final sentí como que, bueno, vamos a dejarlo. Y entonces hice un voluntariado a terreno que también me gustó muchísimo. Y vine como con las pilas cargadas y la mente muy cambiada. Pero volvimos aquí a lo mismo de siempre y acabamos los dos acostumbrándonos otra vez a lo que era nuestra vida, pero ahora juntos. Y además me acuerdo que nos fuimos a vivir a la montaña, bueno, a una casa con terreno y tal. Y era como decir, a ver si así se nos pasa. Bueno, uno va buscando, ¿no? Un poco. ¿No? Íbamos buscando un poco la senda de la naturaleza y tal. Pero no era suficiente. Y a veces parecía como si fuéramos niños caprichosos, ¿no? En Sí. plan, jolín, estás en una casa con sol, con buena temperatura, ¿qué más necesitas? Pero era como decir, vale, este trozo de montaña está muy bien, pero es que el mundo es muy grande. O sea, no me puedo conformar con estar aquí y ya está. Entonces empezamos a pensar que teníamos que hacer algo diferente. Sobre todo también, en mi caso por lo menos, había un tema de miedo. Porque a mí me daba miedo proyectarme en el futuro profesional en el que estaba. Yo estaba trabajando de policía y ver que la gente que ya tenía una edad estaba amargada, por lo menos en mi trabajo. Y estaban con la mentalidad de no trabajar, de hacer lo mínimo posible, de escaquearse. Bueno, pues de vivir una vida, pues, como casi Sin sobresaltos. sin sufrir, ¿no? Y a mí me aterraba eso, era como decir, guau, si yo llego a ser mayor y estoy en esa situación, me da algo. ¿Cuándo fue el momento en el que decidisteis que ibais a emprender una aventura como la que decidisteis emprender? Porque no hemos empezado a hablar de ello, pero yo me quedé con los ojos como platos cuando descubrí que habéis recorrido África en bici. Desde Sudáfrica, si no me equivoco, hasta Kenia. Sí, señor. Sí. Pues lo de África fue algo como espontáneo, porque nosotros empezamos en bici por Europa. Bueno, el principio de todo fue, llegamos a estar 1 año después de estar en la casa en la montaña y decir, vale, tampoco, todavía no es esto. Seguimos trabajando en un trabajo que no nos satisface, estamos muchas horas delante de un ordenador y no es esto, aquí no es tampoco. Entonces, ¿qué es? Y a base de hablarlo y de una cosa que está muy denostada hoy en día, que son las redes sociales, pero en aquel entonces fue la gota que colmó el vaso, pues a base de estar viendo gente que lo hacía, que lo había conseguido, y decir, mira, es que hay otras realidades, es que no es solo lo que hace el vecino, mi hermano, o, ¿no? Hay otras cosas por ahí, se pueden tomar las decisiones y solo es tomar la decisión, o sea, son pequeños pasitos. Lo de construyes el gran plan que es vivir viajando, ¿no? Pues lo vas construyendo en pequeños pasitos y al final no es tan difícil. Pues, ¿en qué empezamos? Pues venga, vamos a hacer una lista de lo que podríamos vender para sacar dinero. Pues podemos vender el coche. ¿Seguro que vendemos el coche? ¿Para qué lo quieres? Si es que tu plan de futuro no está ahí. Pues una vez dejemos el trabajo, porque estábamos de acuerdo que ahí había que llegar a ese punto, vendemos todo lo que se pueda. Vendimos todo, incluso luego nos arrepentimos de algunas cosas, en plan el ordenador, Sí, todo. Pero bueno, es que también el medio de transporte, que era la bicicleta, te obligaba a vivir en un minimalismo extremo. Extremo en el sentido de decir, vas a vivir con lo mínimo, pero lo mínimo que te quepa en 2 mochilas. Cada gramo cuenta, es Claro, el espacio totalmente. y el peso, ¿no? Claro. Pues sí. Y me alegro muchísimo de haber empezado nuestra vida nómada así, porque fue la mejor decisión que pudimos tener, la de elegir la bicicleta, porque era, en la noche anterior estábamos en un piso y al día siguiente estábamos con 2 camisetas de verano y 2 de invierno, y nuestra cocina y nuestra tienda de campaña. Y así iba a ser durante no sabíamos cuánto tiempo de nuestra vida. Wow. Y fue como obligarnos a vivir de manera minimalista y en contacto con la naturaleza, porque cada día estabas a la intemperie. Y ese proceso para nosotros fue súper sanador, porque como que sentíamos que ese era el camino correcto. Lo sentías adentro sin ningún género de dudas.
¿Qué hay de los miedos? Me imagino que nada más empezar y veros con que ya vuestra casa era una tienda de campaña, Sí. que todas vuestras pertenencias estaban en una bici y que estabais expuestos a tanto, ¿no? Es lo que tocaba. Me imagino que brotarían algunos miedos, ¿no? A ver, tú me corriges si no. Yo creo que habían dos miedos principales. Uno afloraba más en mí. Bueno, yo tenía más miedos, pero bueno, uno principal y otro en ti. El mío era a decepcionar. Yo he liado aquí un pifostio, que se lo he dicho a todo el mundo, que hemos liado hasta el ayuntamiento porque lo hicimos solidario y hemos liado en un eje al periódico de no sé dónde, a televisión local de aquí, a la alcaldesa, bueno. Y yo el primer miedo era, me duele la rodilla y me estoy acojonando porque se está nublando el cielo, va a llover y no nos hemos alejado de la provincia de Barcelona. Y no sé, es que nos va a tocar debajo de un puente. Mi mayor miedo era, lo estoy haciendo mal, me duele algo. Y llevo solo un día y me da miedo arrepentirme, tener que decir, oye, que era todo mentira, después del coñazo, si se puede decir, de Claro. la familia diciendo, estáis locos, esto no vais a durar ni un día. Claro, ya es como el orgullo también, ¿no? Ese era mi mayor miedo, el dónde dormir y sobre todo cómo me iba a encontrar yo, si iba a ser sostenible en el tiempo. Y el tuyo yo creo que era más bien de un tema de seguridad económica. Sí, en mi caso, claro, yo era funcionario y yo era en plan, cuando yo me saqué mi oposición pensé, ya no me voy a preocupar del dinero nunca más, porque cada mes voy a cobrar y ya está. Y de repente, mientras estás viajando, que te estás adaptando a esa manera de vivir, pero generas 0 ingresos y además te encanta ese estilo de vida y has renunciado a un trabajo al que ya no puedes volver al sitio donde estabas, y era como decir, vale, ¿qué tengo que hacer? Y entonces yo ahí sí que tuve que luchar bastante con mis creencias y tuve ahí una crisis, ¿no? De decir, me tengo que reinventar profesionalmente mientras estoy viajando y no sé cómo lo voy a hacer. Ese fue mi gran Claro, miedo. no fue decir cambio de vida y todo es un camino de rosas. No, era... Pensábamos que iba a ser un poco así, pero no, porque de repente era como... Vale, has cambiado de vida y esto te gusta mucho, pero hay muchas cositas que tienes que afinar. Por ejemplo, el tema económico. En mi caso, hubo un fenómeno extraño ahí, que era el que estar 8 horas, yo creo que era más o menos una media de 8 horas Sí. sobre una bici. Por aquel entonces, yo no sé si no había o yo no había oído hablar de audiolibros, ni podcast, ni nada. O sea, yo iba sin nada, subiendo cuestas o bajando cuestas, daba igual, en silencio. Era muy bonito, pero por otro lado era batiburrillo de pensamientos sobre el pasado, mira lo que hiciste aquella vez, y sobre el futuro, madre mía, y esto 8 años o 9 años, o cuánto se tarda en dar la vuelta al mundo en bicicleta, por Dios. O sea, una ansiedad y unas historias mentales de cosas del pasado que, de verdad, o sea, mi mente era un mono dando palmas. Yo me tuve que enfrentar, en mi caso, en el tuyo era totalmente diferente a, pues... que yo no había tenido un control sobre mi mente, yo creo de que desde nunca. Hay que decir que yo era muy jovencita cuando empezamos, él es mayor que yo empecé con 24 y tú... 32, creo. 32. Hasta entonces había sido cole, instituto, bachillerato, universidad. Y empezar en el mundo laboral dándote tu primer tortazo, que es, va a ser imposible trabajar de lo que quieres y que te paguen bien. Así que no me había dado tiempo a plantearme muchas cosas, no había aprendido yo a gestionarme yo misma, a preguntarme qué quiero, sí sabía lo que no quería, que era seguir en la ciudad, quería vivir pues en Australia o donde fuera, pero de repente enfrentarme a estar sola con mis pensamientos, a que no hubiera una línea que dijeras, esto es lo que tienes que hacer, levantarte a las 8, ir a trabajar, comer y por la tarde ver una peli, como todo muy mascadito. Hostia, cuando tienes todo el tiempo libre del mundo, a alguna gente yo creo que le pasa cuando coge vacaciones o cuando se jubila, ¿no? Que dice, Y no saben qué hacer. Sí. ahora tengo yo que gestionar y ser responsable de mí mismo. Claro. Sí. Pues ahí fue también pues ese reto para mí, ¿no? Más que un miedo, fue un reto para mí ese... Bueno, hubo un momento en el que llegasteis a África, pues salisteis ahí de casa, el lugar donde estamos, ¿no? Fue desde Cataluña cuando Sí, empezasteis. Sí. Y al llegar a África, me imagino que todo cambiaría radicalmente. ¿Cómo llegasteis allá? ¿Cómo llevasteis vuestras bicis? ¿Y cómo fue ese comienzo de la aventura por un continente diferente? A ver, nosotros cruzamos Europa por la costa, básicamente por el sitio donde había menos subidas y bajadas. Sí, no nos complicamos mucho la vida No tampoco. nos calentamos mucho la cabeza, pero sí que fue un viaje súper bonito por Europa. La verdad que
A nosotros Europa nos encanta para viajar porque no acabas de descubrir nunca países y culturas diferentes, es increíble. Y cuando llegamos a Grecia teníamos 2 opciones, que era seguir hacia Asia o coger un avión hacia África. Y tuvimos ahí como un pálpito de decir, África es como el continente que la mayoría de viajeros al final van dejando para el final. Bueno, seguramente por complicaciones logísticas, de llegar, de dónde salir y tal. Y ahí nosotros estábamos tan arriba que dijimos, oye, si queremos ir, hagámoslo ahora. Es que no hay nada que nos ate, no hay ninguna excusa que tengamos encima de la mesa ahora mismo para no hacerlo. Y decidimos coger un avión, entonces embalamos nuestras bicicletas y nos fuimos hacia Sudáfrica con la intención de cruzar África de sur a norte porque había mejor temperatura en el sur. Sí, o sea, ¿vale? Básicamente porque normalmente la ruta que nosotros nos propusimos era de norte a sur. Pero en el norte era verano, iba a ser la muerte, y dijimos, pues lo hacemos al revés. ¿Qué problema hay? Claro, ¿qué problema hay? Pues porque el viento te va en contra. Toda la ruta. Claro, no, Toda la ruta. Eso Por lo eso ir de descubrimos norte a después. sur. Sí, Claro. Fíjate, lo descubrimos no sabía después, sí. Nos descubrimos conforme íbamos avanzando por África y todos los viajeros iban en sentido contrario. Dijimos, ¿pero por qué? Y alguno una vez nos paró y nos dijo, es que, claro, los vientos, no me acuerdo cómo se llaman los vientos de ahí, es que van al contrario y en el desierto. Bueno, toda la ruta, de hecho, es una ruta muy famosa que se llama Cairo to Cape Town. Y nosotros no la hicimos completa por conflictos que habían en Etiopía en aquel momento. Y claro, es que te coge el viento en el desierto de Namib todo el rato de cara y luego en el desierto de Sudán también de cara. Y te rebota hacia atrás. Es una y absoluta aparte, locura. si hablamos de desierto, también hablamos de tierra, arena, que Sí. está yendo contra tu cara, con lo incómodo que debe ser, ¿no? Sí. Es muy heavy. Y- En África, 3 cosas así que fueron absolutamente diferentes a todo lo que habíamos vivido. Una era que empezamos a sentir lo que era un viaje de autosuficiencia, en el sentido de racionar el agua, por ejemplo. No bebas demasiado, que no nos queda mucha agua. Pero si estamos tienes sed, ¿cómo haces para no beber demasiado? Pues es que tu cuerpo te pide hidratación, Sí, pero ¿no? tienes que dar sorbitos más pequeños para ir engañando un poco la mente Sí. y saber que el agua que tienes ahora te tiene que durar pues 2 días porque a lo Guau. mejor estás a 400 kilómetros de un pueblo y no puedes bebértela toda hoy y mañana no tener. Qué difícil. Ahí sentimos la aventura de decir, vale, estamos en mitad de la nada, ¿no? En el sentido de perdidos de la civilización, en medio de una naturaleza abrumadora y no hay nadie que te vaya a salvar de ahí. Y tú con tus recursos te tienes que buscar la vida. Eso era muy diferente a Europa, donde al final cada 20 kilómetros te encuentras un pueblo. Luego estaba el tema en África de convivir con los animales, que al principio cuando fuimos era como decir, qué guay, vamos a ver animales. Pero no es así, no es que tú no vas a ver animales, es que tú te vas a meter donde viven los animales. Claro. Ellos te van a ver a ti. Sí, sí. Y encima ahí es cuando piensas, jolín, ¿por qué no sé más de animales? ¿Por qué te no sé las levantas una huellas? mañana y escuchas ruidos y empiezas a ver huellas en el suelo y dices, ¿y de qué es esta huella? Puede ser un hipopótamo como puede ser Sí, un león. Wow, la Claro. primera noche en el desierto, que estábamos justo a la entrada de Namibia, fue en el río Orange. Y claro, la primera cosa que lees en blogs es no duermas nunca cerca de un río. Y más en el desierto es donde se concentran los animales a beber agua por la noche que está fresquito. Pues ya eran como las 6 de la tarde y estaba empezando a anochecer, todavía no teníamos un sitio donde dormir porque era río, el caminito de tierra y aquí pues como un acantilado, ¿no? Todo así raspado. Y no había sitio donde poner la tienda porque obviamente, o sea, hacia el río no podíamos dormir. Y cuando ya estábamos buscando sitio para dormir, vemos un montón de huellas donde más arenoso era el camino. Y yo ya... Bueno, pero claro, ahí te afloran los Madre miedos. mía. Piensas, estos son felinos. Sí, porque no tenían las uñitas. Digo, si no son uñas, de perro no son. Ah, Claro, uno va un poco como... Anda, que si nos encontramos a un león, anda, que si nos encontramos a un leopardo, pero Y además, una vez allí es que es verdad. Y además en ese recorrido vimos una meada Reciente. Una meada, Sí, un charquito. sí. Dijimos, jolín, ya no te hace tanta gracia cuando estás ahí. No, Me no, puedo Piensas, "Uf, a ver si me estoy metiendo en un follón". Claro, ya llegábamos a un punto en el que ir para atrás era imposible, o sea, era inviable porque te iba a pillar la noche, porque ya habíamos hecho como, no sé, 50 kilómetros y hacia adelante seguía siendo desierto, entonces te la tenías que jugar sí o sí y acabamos durmiendo
un poquito más adelante se abría la explanada y tú sabes un poco la escena del Rey León, que son así como el Mufasa está en sitio, o las hienas están en sitio así como con recovecos, Sí, ¿no? Que dices, guau, totalmente. aquí me va a salir una hiena, pues así era, pero es que no había otro sitio. Todo como un valle, como si fuera el cráter de un volcán, todo con un montón de recovecos en la piedra, todo rojo. Y yo pensando, madre mía, que aquí verás tú que nos va a salir un leopardo. Y nos habían dicho, no hay leones, pero leopardos sí pueden haber. Y esa noche la pasé fatal. Y encima ruiditos por la noche, fatal. Y las mañanas siguientes nos despertamos, no nos habían comido, gracias a Dios, y conforme íbamos avanzando, seguíamos viendo las huellas y, jolín, un montón de monos. Eran monitos pequeños, no me acuerdo de qué especie, pero eran monos. Y ahí aprendimos cómo eran las huellas de un mono, pues que tienen el pulgar más grande que el resto de dedos. Sí. Y ya fuera, pero si lo hubiéramos sabido antes hubiera sido Os habéis bastante. ahorrado una noche de insomnio. Sí, la verdad es que sabemos muy poco. Leí en vuestro libro sobre una mañana en la que os levantasteis y visteis la noticia de algo que había ocurrido bastante cerca vuestra. Probablemente me lo podéis contar vosotros mejor. Estábamos en el desierto de Namib, que es súper grande, es como un rectángulo, para que nos hagamos una idea, y nosotros íbamos como por la mitad. Hay diversos parques nacionales, pues estábamos en el Namib Naukluft Park y estábamos cerca del Quinsep Canyon. Y nos habían dicho muchas veces, porque allí en África la verdad es que en los campings te van dando información, pues no duermas aquí, si puedes elegir, no hagas esto, pues... No acaricies a los hipopótamos. No te acerques a los elefantes a hacerte fotos. Ojo que eso con la coña, la gente se moría por eso, ¿eh? Sí. Que la gente no sabe que no te puedes acercar a hacer una foto con un Claro, elefante. porque tiene la referencia del zoo y se creen que están ahí. Que le puedes dar un cacahuete. Para Sí. divertirse, sí, es alucinante. Pues entonces en esa zona estaba el cañón Quinsep, que, bueno, un cañón, pues ya sabes, ¿no? Que es un río y a banda y banda del río pues hay un gran desfiladero y está la parte alta del cañón y la parte baja. Vale, pues nos dijeron no dormáis nunca en la parte baja del cañón porque ahí es donde los leopardos suelen cazar de noche porque lo tienen más fácil, mientras que en una explanada arriba lo tienen más complicado para cazar. Entonces dijimos, vale, pues vamos a darle caña a la parte alta de la explanada. Y yo me acordé, porque no teníamos internet mientras íbamos en el desierto, pero me acordé, digo, me cachis en la mar, que me parece a mí que el Namib Naukluft este es Algo pasó. es el sitio donde habíamos leído la noticia hacía un par de meses, en un camping, de que había pasado, pues eso, hacía 2 o 3 meses, un accidente, bueno, un ataque, Una desgracia. una desgracia Bueno, de unos turistas alemanes que habían dormido con su autocaravana, bueno, un 4x4, habían dormido debajo, en la zona baja del cañón. Y el hombre, cuando fue a cerrar la ventana para irse a dormir, pues oye, que le agarró un leopardo la cabeza y luchando el leopardo por sacarlo afuera y el hombre por meterse adentro. En estas que, bueno, ya te puedes imaginar un despropósito. Y se quedaron encerrados ahí, o sea, al final el hombre le metió los ojos así al leopardo y el leopardo se fue. Los dedos en los ojos. Sí. Sí. Pero Wow. el para que leopardo, Forma de desengancharse, defenderse, ¿no? Sí, para desengancharse de él. La porque única tenía manera. como- Hay que tener sangre la fría ahí cabellera. también. claro, le tenía Claro. arrancada la cabellera. Fue... Claro, es que eso es, imagínate un gato cuando te Sí. coge y no te Claro, suelta, pues la imagínate un fuerza que leopardo. tiene un gato ya y Claro. los colmillos que tiene, pues un gato así grande. Imagínate, entonces habían conseguido meterse dentro, pero el hombre estaba teniendo una hemorragia brutal y no tenían manera de comunicarse con el exterior, porque además se llevan mucho en África un tipo de vehículos que están cerrados, es como un compartimento, como una comanche, y no puedes acceder a la cabina. Entonces no podían irse de ahí, no podían avisar a nadie, pasaron una noche terrible, que casi se desangra el hombre. Y además y el leopardo estaba por arriba del techo rondando toda la noche. Después de haberse llevado la esperando. O cabellera. sea, el de- leopardo no se iba. Estaba pensando a ver si me lo Madre. acabo de comer. Sí. Wow. Y claro, estuvieron ahí toda la noche hasta que por la mañana los encontraron y entre varios vehículos que había ahí consiguieron asustar al leopardo y ya pues hacer el rescate, ¿no?, del hombre. Total, que a mí me explicó Blanca esta historia cuando íbamos a iniciar la ruta para allí. Y yo lo primero que dije es, habrás leído mal, no creo que sea allí. Y está muy lejos, y me todavía dijo, no queda mucho para llegar. Es allí. Mira la ruta. Digo, bueno, pero esto... Vale, pero habrá sido hace mucho tiempo. Me dijo, no, hace 2 meses. Mira la noticia. Y miré la noticia y dije, vale,
vale, o sea, esto ha pasado y... Ese mismo leopardo está aquí dando vueltas. Está bien dando Sí. vueltas. Sí. Puede ser que esté el mismo. Y entonces empezamos la ruta, le dije, a ver, es que tampoco hay nada que podamos hacer, esto es un tema también de mala suerte. Mm. Claro. Tú tienes las precauciones que tienes que tener, que es dormir en la zona alta y... No bueno, cocinar según qué cosa. claro, o sea, tú tomas tus precauciones, pero tampoco lo puedes controlar todo. Claro. Y iniciamos la ruta era dificilísima, mucha subida, bajada, empujar la bici, se nos echaba la noche encima, avanzábamos lentísimos y ahí empezaba el miedo, ¿no? El agobio de decir, madre mía, que no llegamos a la zona alta. Era como una película, ¿no? Que dices. Y al final conseguimos llegar ya atardeciendo, Ya atardeciendo. un poquito a la cima, pero no estábamos muy arriba. Pero dijimos, es que hay que dormir ya. Y encontramos un sitio que era como cerca de unas piedras así grandes que se nota que ahí frecuentaban muchos animales porque estaba todo lleno de cacas. Ujú. Pero dijimos, es que esto es lo que hay, no hay otra. Y dormimos ahí esa noche y esa noche empezamos a escuchar un montón de ruido fuera de la tienda, ¿te acuerdas? Ujú. Bueno, esa noche lo que pasó fue que tú te quedaste frito como un tronco como siempre. O sea, Óscar es como que no era consciente del peligro o lo gestionaba de otra manera. Y yo estaba así, con el saco de dormir así, que hacía calor, pero yo, vamos, no me lo quitaba de encima. Y encima en el desierto es que por la noche no hay ningún ruido. Si no hay viento, en aquellos momentos no era época de vientos ni nada, ningún ruido. Entonces tú escuchabas hasta la barba de Óscar de respirar, del movimiento de respirar se escuchaba el roce con la Claro. almohada. Y es que cualquier animalito que Claro, pasara es yo un ruido que... Sí. está Casi ahí, ¿no? peor porque era como que yo estaba así en plan, con el oído intentando escuchar algo y claro, se escuchaba pues a lo mejor un escarabajo intentando metiéndose debajo de la tienda, Sí, 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 sí. cosas Cualquier inofensivas. cosa. Que en ese momento no pasó nada, pero en otros momentos pues sí que escuchas animales acercándose, o las hienas las escuchábamos bastante a menudo. Sí, y además tiene un sonido muy peculiar. Sí, que- debe dar miedo una sí, hiena por ahí es cerca. como un ¿no? sonido marciano. El ruido la verdad es que prácticamente. no da miedo, porque Ah, es ¿no? un ruido... Sí, fíjate. Es como muy agudo, ¿no? Es como... una Es cosa muy como rara. Muy extraño. No lo asocias a una hiena, pero luego, claro... Son muy corpulentas y de verdad que... No, La tiene un mandíbula que mordisco. tiene una hiena, no Es- quieras tenerla cerca. Creo que es el Sí. mordisco más potente del reino animal terrestre, Sí. me parece. Luego, me imagino que los animales en general, siendo el ser humano, lo peligroso que es, no deben querer saber mucho de ellos. No, O sea, es las raro. hienas y los leopardos generalmente Claro, no. es que ahí Sí. aprendimos bastante sobre esto. Por ejemplo, los leones, nosotros íbamos en bicicleta pasando por comunidades rurales y la gente te decía que los leones rondaban a veces por ahí, por sus tierras, por sus huertos. Y nos decía, no pasa nada, un león, tú le alumbras con la linterna y se va. No, eso eran las hienas. No, y del león Lo también. del león Está- lo que decían era que si tú lo tienes vallado no pasa nada. Sí, como que, claro, siempre y cuando también no tuvieras carne y cosas que le pudieran atraer. Pero que decían que era como un perro, que tampoco... Bueno, se habían... Bueno, claro, viven ahí y normalizan. En cambio, por ejemplo, sí que nos hablaba a todo el mundo de lo peligrosos que son los elefantes, porque son súper territoriales y si tú te encuentras en su línea de dirección o si entienden que por algún motivo están en peligro las crías, son muy agresivos. Wow. Y más los elefantes cuando hay un momento de su vida que están en el estado de mast, que es como que emiten un flujo Segregan así una por- especie de hormona. por la sí. oreja. Durante ese periodo están con las hormonas súper revolucionadas y son muy, muy agresivos. Esos no son los machos. Sí, Pero Fíjate, igualmente- creo que cualquier persona que piense en viajar a África, el león es como una de las especies a las que más pavor puede tener. Vamos, Sí, yo los Parecen niego. unos grandes depredadores, ¿no? Sí. Y el elefante parecen como más amigables, ¿no? A mí desde luego me da esa sensación antes de Sí, ir a puede África, ser. que ya me enteré de algunos ataques de elefante que Sí. cargan a veces incluso contra vehículos y Coches, con el sí, tamaño que tienen, pues pueden volcar un coche y llegar a Sí. matar a gente que va dentro, ¿no? Además es que los elefantes tienen un olfato increíble, pueden oler la lluvia, no sé si era a 200 kilómetros de distancia, tienen un olfato impresionante. Entonces, en zonas encima conflictivas en cuanto a recursos, como es el desierto, huelen el agua. Y entonces van a donde hay agua. Si tú estás en una zona tipo río o en las aldeas que hablaba Óscar, que hay una sola bomba de agua, el elefante va a ir a la bomba de agua. Entonces la comunidad
está siempre en peligro de encontrarse elefantes por ese motivo. Como en la bomba de agua no hay agua, el elefante se mosquea y lo empieza a romper todo, y nos contaba un aldeano de allí que se habían quedado sin agua durante meses porque un elefante lo había roto y ahora tenían que coger el todoterreno y conducir, no sé si eran 70 kilómetros hacia el pueblo más cercano para rellenar ahí el agua y volver. Y luego la fruta es una cosa que te dicen que no puedes llevar en zona de elefantes. No debes llevar fruta, verdura. Incluso te dicen que cosas que huelan tipo desodorante las dejes fuera de la tienda. Pero sobre todo fruta y verdura es una cosa que los vuelve locos. Y entonces tú no lo sabes muchas veces porque no te informan. No, es que muchas veces no se te informa. Incluso yo he visto en campings que tienen como... El book de lo que había ido pasando. Sí. En coches, pues una tienda de techo, pues el elefante pasa por encima del coche para coger la fruta que había dentro de la tienda de campaña. En nuestro caso, cuando pasábamos por zonas de elefantes y de leones, era una zona de migración, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Caprivi Street, el corredor que hay en Namibia, pues ahí es normal el paso de este tipo de animales. Entonces teníamos que hacerlo a las horas centrales del día, porque durante el día, a horas fuertes de sol, normalmente los leones están descansando. Entonces al atardecer o al amanecer o por la noche, pues salen más. Y claro, íbamos ahí pedaleando por un sitio súper desértico, con algo de árboles y tal, pero parecía una película de suspense. Porque no pasaba nada, pero decías, esto de aquí unas horitas cuando se vaya el sol, a ver qué pasa. Y sí que en una de ellas, una mañana que estábamos pedaleando, nos paró un ranger y nos dijo, a 1,5 kilómetros hay una leona con sus crías, por en medio de la carretera por donde vais. Y está persiguiendo coches. Está persiguiendo coches. Así que si queréis, podéis subiros y os llevo hasta el siguiente punto de policial, ¿no? De control. Y en aquel momento yo me acuerdo que yo misma, siendo yo una cagueta como soy, yo decía, ay, pero es que lo romántico es hacerlo todo en bici, ahora ya... Hiciste trampas. Claro, ahí era como hacer trampas y luego ya hubo un momento en el que el tipo dijo, no, es que son unas órdenes que me han dado. O sea, te lo he dicho de manera así amistosa, pero es que no podemos arriesgarnos, ¿sabes? Y fue como, vale, espérate, que a ver si por la tontería de hacerlo todo en bici vamos a arriesgarnos. Vamos a pagar, sí. Y bueno, no en todos sitios de África tienes riesgo de encontrarte con animales. De hecho, ni siquiera en los países donde hay muchos animales encuentras en todos lados. Hay zonas más concentradas, ¿no? Pero sí que cuando ya te vas a meter en una zona, te avisan, te pone, pues, cuidado elefantes, cuidado hienas. No había ninguna de cuidado leones. No sé por qué. De elefantes sí que había bastantes señales triangulares, como cuando veis aquí peligro de vaca, ¿no? Sí. Bueno, de ganado, ¿no? Y Sí. pues ahí igual. ¿Qué hay de los mosquitos y de los hipopótamos? Porque son de los animales más peligrosos que hay, ¿no? El mosquito, concretamente, me imagino que es uno de los que más temeríais estando ahí. Malaria, que eso está bastante presente en África, ¿no? Sí, lo que pasa es que en África la gente no está tan preocupada por la malaria. Por lo menos por las zonas por las que nosotros estuvimos, que hay zonas de bastante riesgo de malaria, por ejemplo, el lago Malawi y todo esto. La gente, primero, tienen la sensación de que son inmunes. Me acuerdo que nos lo decían. Porque no, lo decían nosotros así. somos inmunes. Sí. Vale. Y luego que lo que allí se dan no son profilácticos, o sea, para evitar cogerla, Sí. porque no son 100% seguros y Sí. además tienen un montón de efectos No puedes estar secundarios. tomándolo siempre. No pueden estar tomándolo siempre, sino que lo que tiene todo el mundo, así como en todas las farmacias hay, es un kit para saber si tienes la malaria. Un Entonces, test, básicamente. un test. Entonces, si tú empiezas a sentir fiebre, pues te haces el test, que es un análisis de sangre, lo pones en un kit que te viene y te dice, pues positivo o negativo. Y la malaria en realidad es mortal si la dejas mucho tiempo, pero si tú la coges a tiempo, te medicas, que incluso nosotros teníamos las pastillas para erradicarla. El propio Malarone, ¿no? No, ¿O es era otra? otro, pero no sé No me acuerdo decirte, de su porque nombre. lo vendían solo allí. Sí. Entonces lo puedes tomar y que se vaya la malaria sin... Lo suyo es la tomas mientras el camino al hospital, y en el hospital te hacen las pruebas porque hay Sí. distintos tipos de malaria. Sí. Incluso puede haber un tipo de malaria que te dé 10 años después de que... 10 años después. Sí, hay una que te da después y... Bueno, no hemos pasado todavía los 10 años. Aún estamos en periodo. ¿Quién sabe? Pero bueno, no Sí. teníamos mucho miedo, la verdad. Había a la ciclistas malaria. que nos encontramos que tomaban el Melarone, pero les producía unos efectos secundarios muy heavy. Por ejemplo, la piel se volvía mucho más irascible al sol. Y claro, si estás todo el día al sol, No es algo que acababan quieras con en quemaduras Sí. Sí. y no lo veíamos sostenible Claro. para un viaje tan largo. Claro. Nosotros estuvimos 10 meses en África, entonces
no lo veíamos sostenible, entonces con este test y eso, pues ya era como decir, vale, vamos a hacerlo de esta forma. Sí. Y luego sobre los hipopótamos, sí que es cierto que son muy peligrosos y también matan a mucha gente que va a ríos, por ejemplo, ¿no? Hacer la típica excursión de ver hipopótamos y luego saltan por la barca, bueno. Hay una liada muy gorda. Sí. En un camping que estuvimos que se llamaba Wild Camp, que era como camping salvaje, estaban en fase de construcción. Y acabamos ahí porque no quedaba otra, ¿no? En plan, era lo más cerca que había y era una zona peligrosa de elefantes, leones y tal. Y acabamos una noche ahí, no teníamos otra opción y nos dijeron, vais a dormir aquí. Nos enseñaron una instalación que era el río, estaba como con 2 vallas que habían puesto ahí provisionalmente. Ni siquiera eran vallas, eran como una pérgola. Una pérgola, sí. Sí. Y un planche de cemento que habían puesto, un trocito, para que tú pusieras tu tienda ahí. Y dijimos... pero que está el río. Ya. Y nos dijeron, sí, y tal. Digo, pero en el río habrá hipopótamos, ¿no? Dijeron, sí, ¿eh? Claro, si es la gracia del camping. Claro, Guay, wild wild camping. camp. Digo, pero, a ver, guay, pero a ver, que allí tú pagas, pero no quiere decir que vayas a sobrevivir. Que nosotros pensamos que si pagas, en principio no te tiene que pasar nada, pero ahí sí pueden pasar cosas. Y nos dijeron, por la noche, los hipopótamos van a subir a vuestra parcela a pastar. Bien. Pero no os preocupéis. No salgáis de la tienda. No salgáis de la tienda, no os asustéis, no hagáis ruido y ya está. Y dijimos, ostras. Decía, tú dale aire. Sí, dale aire, como quien ve un gato callejero y dice, no te acerques mucho. Y dijimos, ostras, qué fuerte es esto, ¿eh? También nos dijeron que había una leoparda que venía por ahí, que rondaba por la zona y que no tuviéramos comida hacia la vista y tal, que lo metiéramos en algún contenedor. Nosotros, ¿pero qué contenedor? Si no tenemos contenedor. Nosotros tampoco. Y era como todo muy loco, ¿no? Bueno, el tema es que esa noche que pasamos ahí... Dormiste como un tronco. No, ahí no, sí porque que... ahí estaba expectante, como cuando venían los Reyes Magos, ¿no? Que uno estaba porque ahí ya de los niño. habíamos visto, mientras atardecía ya los habíamos visto los ojitos, ¿sabes? Sí, Que se habían se asomado. asomaban. Y dices, madre mía, aquí voy a dormir yo. Y entonces ya, imagínate yo diciéndole, ven para acá, ya métete dentro de la tienda. Estaba empezando a anochecer. Ahí todo el sonido de los bichos y Óscar, y venga, que Bueno, seguía seguir viendo el en un sitio hipopótamo. mágico, la verdad. Sí, pero amor, precioso, o sea, yo estaba delante de un cojonada río. perdida y tú ahí dale a ver si veías el hipopótamo y yo, ven para acá. Al final entró y nos dormimos sin más, pero en mitad de la madrugada sí que subieron, los escuchamos que estaban alrededor. Pero era impresionante Se porque escuchaban escuchabas notabas el peso del animal. Porque como que el suelo, no sé, cuando se tumbaban un poco, temblaba un poco y era muy grave cuando pisaban y era como... ¡fua! Era un poco... Se escuchaba sobre todo cómo comían. Sí, pero que también notabas el decir que es una lona, lo que hay en medio. O sea, como algunos sea un poco torpe. Sí. O bueno, les dé por hacer esa cagada que hacen, que empiezan a esparcirla con el rabo, te pega una ducha buena. Eso no lo sabía. Eso habría sido buena, ¿eh? Y además hacían un ruido también, no sé, se llamarían entre ellos. Una cosa muy estridente y Óscar coge la cámara y no puede evitar... que quería salir, no se te ocurra, pero ya solo el sacar la cámara y ponerse a hablar, yo decía, es que de verdad yo soy muy miedosa, decía, pero no hables, que se van a dar cuenta que estamos aquí. O sea, la tienda, la gracia es que los animales no la perciben como un arbusto porque tampoco identifican nuestro olor como a ninguna presa ni a ningún, en principio, depredador. Entonces, pero claro, si tú te pones ahí a hablar, decir, estamos rodeados de hipopótamos, cállate. Pero no sabían español, no sabía lo que decía. Entonces por ahí bien. Me llama mucha atención que has dicho que eres miedosa, muy miedosa además. Siento que eres muy valiente, ¿no? Porque, bueno, valiente es quien es capaz de enfrentarse a esos miedos y verdaderamente una aventura como es la de irse en bici por África, viviendo lo que me estáis contando, me parece de una valentía tremenda. Habrá muchas personas que estén escuchando y pensando... Pero estos chicos tienen este componente de locura, o sea, lo que están haciendo es una auténtica locura, o verdaderamente es algo que se puede hacer, que la gente se va a África y se lanza ahí a esa aventura. ¿Visteis a muchos viajeros que estaban en la misma que vosotros, en bici por África? Muchísimos, incluso había uno que era jubilado, tenía 64 años. Bueno, de 64 años conocimos bastantes, ¿eh? Bueno, sí, bastantes. Pero bastantes. ¿En solitario? En solitario una mujer que se llama Blanca Una Bike, vasca, no podía ser de otra manera, sí. viajando sola. No hizo solo el mismo recorrido que nosotros, sino que luego lo continuó, hizo todo el Cuerno de Oro, se llama, todo lo que es también África por el oeste.
la mujer más maravillosa del mundo, encima tocaya que se llamaba Blanca, fue como mágico, nos encontramos ahí en mitad del camino. ¡Madre mía, Blanca! Yo también me llamo Blanca, ¡qué suerte! Bueno, fue increíble. Súper emotivo. Había un hombre también, era alemán, creo, que iba con su perro, que era un pedazo de, no sé si era un dogo alemán, un pedazo de perro enorme, y lo llevaba en un tráiler. Sí. O sea, iba en bici con un tráiler de bici. ¡Qué pasada! ¿Y se puede cruzar fronteras con un perro así? Yo no lo sé, que sí, venía el tío del Cairo. El hombre lo hacía. hacía. Y luego decía, aparte... pero claro, también el por los peligro de animales los que animales. hay, ¿no? Claro, que sí. cómo reacciona Sí. ante cualquiera, ¿no? Porque cada animal es una nueva historia y un perro, no sé, no los conoce, ¿no? No, a mí me daría mucho miedo con perros. No y también había jubilados, es que no sé, conocimos a gente maravillosa, conocimos a muchos viajeros que estaban haciendo también rutas parecidas y cada uno tenía una historia tan peculiar y tan bonita. ¿Te acuerdas el jubilado aquel que encontramos en un camping que su mujer tenía Alzheimer? Ah, bueno, claro, pero es que de allí son de otra pasta. Era un jubilado de Sudáfrica. En Sudáfrica y en Namibia hay mucho sudafricano y namibio blanco, por el tema del apartheid. Sí. Entonces, bueno, allí tú ves a una persona que parece un alemán, porque además el Afrikaans se parece mucho sí. al alemán, pero que son, vamos, súper aventureros porque es que viven entre animales. Y entonces este hombre había cumplido los 70 y pico y se llevaba a su amigo de toda la vida, ¿te acuerdas? Que la mujer había fallecido hacía poco y le daba mucha pena, le quería levantar el ánimo y la suya propia estaba con Alzheimer y pensaban pues como nuestra última aventura y estaban viajando desde Sudáfrica, ya estaban por Namibia hasta Angola y se iban a hacer pues con un todoterreno, pero de estos que tienen la tienda en el techo, que tenían que subir la escalera y todo. Y tenían sus dificultades para moverse y todo. Sí, como si te encuentras aquí una persona anciana y va ahí como puede, ¿no? Claro, Sin embargo, pues sí, súper aventureros, viajando ahí y pensando, guau, es que veías a gente así y dices, yo quiero ser así de mayor también. Sí. Es que allí hay otra realidad, es que lo han hecho toda la vida y han vivido con eso toda la vida, entonces pues te das cuenta de que se puede hacer. La edad tampoco es una limitación en ese sentido, mientras tú tengas tus capacidades para conducir y si no, pues incluso también haciendo un safari coincidimos con una chica francesa que se había traído a sus padres de 80 años que obviamente ya no conducían, pero iban ahí con su traqueteo, que ya sabes tú lo que es un safari, que es... Hago una breve pausa para hablarte de algo crucial, el seguro de viaje. Si vas a embarcarte en una aventura, es esencial estar bien protegido. Yo confío en Yati Seguros y por experiencia puedo decirte que son excepcionales. No solo cubren la importante asistencia médica, sino también robos, pérdidas de equipaje, a nuestros hijos con el seguro Yati Familia o por ejemplo a nuestra casa con ruedas. Usando el enlace que encontrarás en la descripción obtendrás un 5% de descuento en cualquier seguro que elijas. Y ahora, volvamos al podcast. No hemos hablado de financiación durante vuestro viaje. ¿Con cuánto dinero salisteis? ¿Cómo hicisteis para ya en ruta averiguar la forma de ganar algunos ingresos y poder manteneros mientras viajabais? A ver, al principio planteamos el hecho de vivir viajando para que fuera un proyecto a largo plazo, pero que al menos nos cubriera 2 años de viaje. Entonces estuvimos ahorrando durante 2 años aproximadamente, un año aproximadamente, haciendo horas extras, ahorrando todo lo que podíamos, gastábamos poquísimo y con la intención de tener ahorros para 2 años, pero viviendo de una manera muy económica, más o menos gastando unos 600 euros al mes entre los dos. Entonces ahorramos ese colchón y ese era como el plazo que teníamos para encontrar formas de generar ingresos. Durante 2 años teníamos el objetivo de generar suficientes ingresos para mantener ese estilo de vida, para generar unos 500 euros. Entonces, tampoco era un objetivo muy descabellado. Claro. Es decir, vale, vamos a poner encima de la mesa las habilidades que tiene Blanca y que tengo yo para conseguir generar 500 euros al mes durante tiempo. Entonces, eso nos dio tranquilidad, un poco de tranquilidad, porque no es lo mismo cuando sales y no tienes tu colchoncito y necesitas dinero ya, que cuando puedes hacerlo un poquito más a fuego lento. Le puedes poner un poco más de cariño a las cosas, puedes dejar que la creatividad no vaya tan atropellada. Y ese fue el objetivo que nos pusimos. Entonces, desde que empezamos el viaje, pues lo que teníamos claro era que nos encantaba crear contenido, hacer vídeos, pero empezamos a pensar en formas de generar ingresos. Una de ellas fue cuando estábamos en África, hacer postales que hacía Blanca de manera artesanal. Ella con acuarelas pintaba un motivo del país por donde estábamos. Y como ya empezábamos a tener una comunidad en YouTube,
pues las enviábamos particularmente a cada persona. Y el 50% del coste de la postal era para derivarla a una causa de una ONG que trabajara en ese país. Qué bueno, y el otro 50% era para nuestro viaje. Y eso fue súper bonito, porque al final nos escribía mucha gente, le llegaban postales de, yo sé, una postal de Zambia, pues era como también algo muy de hace años, ¿no? El que te llegue analógico, ¿no? Sí, súper analógico, que te llegue una postal que tarda un montón en llegar, que a lo mejor tardaban 4 meses. 6 meses. Sí. Y eso fue como decir, vale, ahora mismo tenemos una comunidad de gente que le interesa lo que estamos haciendo y podemos hacer cosas creativas que nos generen ingresos. Bueno, nosotros desde el principio sabíamos que YouTube era como nuestra base, tenía que ser nuestra base, entonces empezamos editando, pobre Óscar era el que más editaba, editando un vídeo cada 2 días, o sea, subíamos 3 vídeos a la semana, obviamente tenían una calidad que no es la de ahora, pero claro, sin electricidad dentro de la bici, pues era sin poder sentarte dentro de la tienda de campaña. Óscar así tumbado, medio recostado editando, que se me acaba la batería, al día siguiente se ha quedado frío el ordenador, ya se te ha agotado la batería que habías cargado el día anterior. Tenías que buscar wifi que cada 2 o 3 días rollazo. Subir, me acuerdo en el conexiones malísimas. Conexiones malísimas, pues todo el día a lo mejor una cafetería para subir un vídeo. Sí, me acuerdo en el desierto de Namib buscando cobertura. Decíamos que esto es un poco locura. Lo que estamos haciendo, estamos en un desierto buscando cobertura para subir un vídeo. Pero esa era un poco nuestra travesía en el desierto a nivel económico, ¿no? De decir, o sea, sí que teníamos claro que iba a funcionar. No sé por qué, pero sabíamos que lo íbamos a conseguir. Bueno, teníamos el empeño porque ya lo habíamos visto en otras personas y era como, esto tenemos que poder llevarlo adelante. Vamos a grabar, vamos a editar y así estuvimos, pues, no sé, 3 años que veíamos muy poco dinero porque YouTube por aquel entonces nos daba poquísimo, o sea, no llegábamos a 50 euros, por decirte algo, y nosotros era hacer vídeos con una fe ciega en que eso en algún momento iba a salir por algún lado, pero todavía no. Entonces era muchísimo trabajo, pero ni nos planteábamos no hacerlo, era como, hay que hacerlo. Luego en África sí que es verdad que lo bajamos a un vídeo semanal, menos mal porque es que era imposible y además nos condicionaba mucho el viaje y no molaba. Y entonces creamos también una comunidad, que nos curramos ahí una web privada que es lo mismo que Patreon, que salió, yo que sé, 1 año después. Salió Patreon y dijimos, me cachis en la mano. Nos hemos metido un curro ahí de hacer una web, bueno, también hay pequeñitos frutos, no mucho, pero bueno, lo justo para ir tirando. Pero luego, claro, cuando estábamos ya ahí en África, nos dábamos cuenta que estábamos cubriendo el viaje. Y era muy emocionante, porque ya era, guau, estoy viviendo aquí una vida súper aventurera. Y ganabais lo suficiente para cubrir vuestros gastos ya. Todavía no, a lo mejor eran 300 eurillos. En algunos países sí que ya cubríamos. Y era como. Pero si tú los divides y luego dices, vale, hay un avión, hay un visado que pagar, era difícil llegar. O sea, íbamos muy justos aún. Sí. Y pasa es que teníamos ahorros, que era el gran consuelo que teníamos y la tranquilidad, y gastábamos muy poco porque al final en bici pues se gasta poco. Cuando volvimos de África, porque ya llegó un punto en el que él quería seguir, tenemos personalidades diferentes y gustos diferentes, como todas las parejas, y él es muy deportista y yo no. Y entonces llegó un momento que se me hizo bola, yo ya seguir sufriendo. Porque para mí ya África a todos los niveles es muy exigente. A nivel energético, de ver pobreza y normalizarla. Los niños pidiéndote dinero cada 2 por 3. El agotamiento físico, y que luego estaba en todos los conflictos entre el norte de Kenia, Etiopía, Sudán, nos íbamos a comer el verano y todo el viento de cara, y Egipto te tenían que escoltar. Pues entonces era como, yo en Kenia me planto. Y en Kenia tuve una conversación con él que dije, no puedo más, yo quiero volver y quiero seguir viajando, pero quiero hacerlo con una casita con ruedas, porque es el equilibrio perfecto para yo ir regulando si necesito descansar, si necesito más comodidades, el tema pues de poder darte una ducha de agua caliente, de poder estar con una mesa buena, trabajando. Y la espalda recta. Lo mínimo, unos mínimos, ¿no? Y al final llegamos a un acuerdo, cogimos el avión de vuelta a España, choque de realidad, todo el mundo estaba como hacía 1 año y medio, todo parecía que no había cambiado nada, nosotros habíamos cambiado profundamente. Y bueno, pues el choque de irte a vivir ahora con los padres otra vez,
de verte en una habitación en mitad de la ciudad Wow. con tus la padres mente- diciéndote ¿qué vas a comer hoy? Y que lo hacen con toda la buena fe y yo le agradezco un montón a mis padres y a mi suegra toda la ayuda que nos han dado, pero fue como madre mía, ¿esto qué es? Tenemos que irnos de aquí por patas. Y ahí fue cuando íbamos buscando otras maneras de ingresar ingresos. Se nos ocurrió el tema de escribir el libro que has mencionado antes, que Nunca vivo en el desierto. Estuvimos pues un añito ahí Sí, estuvimos escribiendo. como 9 meses o 10 meses escribiéndolo. Un libro súper recomendable. Yo Muchas me lo pasé gracias. muy bien leyéndolo y acompañándoos. Me encanta leer libros de viajes porque es hacerte un viaje tú mismo, ¿no? Nosotros andamos viajando con nuestra autocaravana, pero por las noches pues me transportaba a África, ¿no? Y os acompañaba en esa aventura. Y el ver formas de viaje tan diferentes que yo no he experimentado, pues bueno, me hace soñar, ¿no? Y Qué guay. ojalá algún día también probar una aventura así. Qué guay. Pues gracias a ese libro también pues empezamos otra etapa que fue la de ahorrar y comprarnos una furgoneta muy viejita del 85 que estaba llena de óxido, nosotros no lo sabíamos, restaurarla, meter ahí a mis padres, amigos, ahí a trabajar con nosotros, pobrecitos, Una locura de tiempo Sí. invertido y dinero, todo lo que teníamos. disgustos. Pero al final luego volvimos a la ruta y nos dimos cuenta que una casita rodante nos permitía unas posibilidades a nivel de financiación que no nos permitía ir en bici. Claro. El hecho de, bueno, lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Tener un podcast, ¿no? Ahora mismo y poder traer a gente y hacer un contenido tranquilamente, saber que tú tienes tus necesidades cubiertas para dedicarle cariño a tu trabajo, fue un salto para Sí. nosotros. Me puedo imaginar. Pues, Empezasteis en una furgo que tuve la oportunidad de conocer, fue la primera, creo, la Frankie, ¿verdad? sí. La única que hemos tenido hasta ahora que hemos ya pasado al camión. Y ahí teníamos un poco un equilibrio. Porque hasta ahora era solo un área de nuestra vida que era el desarrollo personal a nivel de aventuras y descubrimiento, pero habían otras cosas, por ejemplo, tan simples como tener un libro físico, poder leer, porque no vas a llevar libros físicos contigo, o aprender a pintar. Yo volví con muchas ganas de ir a clases de pintura, de lo que fuera, pero quería relacionarme con más gente y en un estilo de vida más sedentario. Al final yo he descubierto que cada uno tiene que ir regulándose y va encontrando su punto, porque vivir viajando al final, pues ¿qué es? Pues uno viaja todo el año, pero a lo mejor va 2 meses a ver a la familia, se está en su casa y eso ya no es vivir viajando. Para mí sí, porque tu vida está en los viajes. Claro. Y puede ser que hoy estés pues un año parados que llevamos nosotros construyendo tu futura casita con ruedas, pero tu mente está y tu trabajo está, tus proyectos están en seguir viviendo viajando. Y es raro en realidad que tú estés siempre en movimiento. No Claro. te digo que vayas a coger una casa, sino que tú tu casita con ruedas no la pares nunca. Eso es muy raro. Sí. Porque No al sé, final... yo no conozco a nadie que no haya parado hace un tiempo, ¿no? Es necesario. También Sí. si uno se escucha, se da cuenta de que hace falta parar a veces para reparar, ¿no? Y nosotros en los momentos en los que paramos nos damos cuenta de mucho. Luego tenemos ganas de volver a salir. Correcto. Nos Sí, pasa pronto, ¿no? Pero en esos momentos verdaderamente aprendemos. Y hay veces que ese parón sirve para reacomodar todo, ¿no? Para igual dedicar un tiempo de mayor calidad a lo que es el trabajo, porque en movimiento estás continuamente pendiente de cargar agua, de ese tema de la luz. Bueno, puede ser autosuficiente en muchos aspectos, pero siempre hay que estar pendiente de dónde te aparcas, si te echan de un sitio, gasolina, tal. Al final son muchas cosas, ¿no? Y al parar, pues puedes dedicar más tiempo a otras. Sí. También ocurre que uno tiene la oportunidad de ir a clases, como bien decías, ¿no? Si te paras en un sitio, oye, pues quiero un mes estar haciendo yoga en este sitio. Pues esa parada puede venir fenomenal. A vosotros os habrá pasado también. Sí, hay veces que sentimos carencias en lo que es el movimiento y pues nos apetece, por ejemplo, un poco de tribu. Nos paramos en un sitio, igual donde estaban los amigos, nos pasamos ahí una semana y salimos de ahí muy recargados. O estar cerca de la abuela. Ahora que tenemos una hija, pues viene muy bien, ¿no? Tener un poco de ayuda, porque es que llevamos en este viaje pues tragándonos casi el 100% del tiempo con nuestra hija. Ha estado con nosotros, ¿no? Y son parte de las carencias que uno tiene en la vida en viaje, ¿no? No todo es ideal y yo soy a todo el mundo, o sea, hay una parte así muy romántica de lo que se ve en las redes, que parece que el Claro. viaje es todo diversión. Para nada. No es así, tiene mucho desafío también, ¿no? Sí, sí. Pero se aprende tanto. Yo en esos momentos de desafío es donde más he aprendido y luego
es lo que da para estas anécdotas, ¿no? Sí, eso es lo mejor, ¿eh? Que lo puedes pasar fatal, pero luego te queda una anécdota que te estás acordando y te acuerdas cuando pasó esto y lo que discutimos, pero luego mira... Sí, No, sí. y también para mí el hecho de tener este estilo de vida te obliga, si quieres estar feliz, a escucharte constantemente y a entender qué necesitas tú. Y a veces no es lo mismo que lo que necesita tu pareja. Claro. Y al principio nosotros cuando salimos a viajar y a vivir de esta manera teníamos como referentes y enseguida nos dimos cuenta que no cuadraban con nuestra felicidad. En plan, el referente es el viajero que nunca va a casa. Exacto. Sí. Y cuando Sí. llevábamos 7 meses viajando y queríamos coger un avión a ver a nuestros padres, era como, ¿pero cómo vamos a hacer eso si ahora somos viajeros? ¿No? Claro, ya vamos a parar el viaje y ya no va a ser un viaje de 1 año y medio, Claro. va a ser de 1 año y medio menos un mes. Sí, sí. Y al final son todo cuentos que se cuenta uno, Sí. el ego está muy inflado en Claro. muchos viajeros Sí. y en uno mismo cuando empieza es Sí. como voy a dar la vuelta al mundo y pues no, pues lo más importante es disfrutar el camino, Claro. cada día va a ser distinto porque incluso estando bien, a veces la química cerebral cambia y hoy lo tienes todo y estás más tristón y no sabes por qué y no hay que idealizarlo. Las redes sociales tienen ese peligro y es normal porque yo no me voy a grabar cuando yo estoy de bajón. Claro. Porque también tengo un concepto de identidad y de intimidad que no Sí. me apetece A A nosotros compartir. nos pasa, nos apetece poco, la verdad. En esos momentos no Sí. grabamos. Claro, Nosotros sí que intentamos mostrar cuando pasan cosas malas en el viaje, Sí, pero en plan, yo qué sé, se ha roto algo, que se vea que a veces hay que superar problemas. claro. Pero sí que nosotros hemos puesto una barrera en nuestra intimidad. Es decir, vale, Sí. vamos a mostrar lo que estamos dispuestos a mostrar. Claro. Y hay una esfera íntima que no queremos sobrepasar. Ujú. Sí. Sí, nosotros hemos tenido ahí como mucho dilema moral al tener una hija, ¿no? vale. Ella no elige la Ya. exposición, ¿no? Y es algo que hemos debatido mucho. ¿Hasta qué punto sí y no, no? Porque nosotros vivimos de las redes y nos mostramos en ellas. Entonces, bueno, al final nuestra decisión ha sido no la saquemos mucho en los vídeos, ella no es protagonista. Yo soy fotógrafo, me encanta hacer fotos y sale muy bonita en las fotos, entonces siempre y cuando todo el contenido el que salga sea de una forma digna y enseñemos Claro, algo bonito, Claro. no vemos un conflicto en ello. Hay personas que prefieren ni enseñar su rostro y vamos, cualquier opción me Sí. parece buena siempre y cuando se tenga respeto, ¿no? Por la privacidad de nuestros hijos, ¿no? Yo Sí, estoy de total. acuerdo. Al final es una decisión propia, Claro. desde luego. Sí, yo creo que no quiero que ocurra es que ella en un futuro pues vea un montón de contenido en las redes Ya. y que no esté orgullosa de ello y que diga, oye, pues me habéis hecho famosa y yo no Yo no quiero esa quería. fama para nada, ¿no? Y ahora me reconocen personas y es algo que yo no he buscado, ¿no? Es difícil. Pero claro, es difícil también que no ocurra a largo plazo si tú eres creador de contenido de tu viaje. A lo mejor si tú te dedicas a otro tipo de contenido, más de entrevista, diferente. Pero si tú eres una familia viajera y viajas con tus hijos y tus hijos ya, ¿qué edad? Pueden tener pues 7, 8 años, digo yo, Sí. que ya pueden tener como más capacidad de decir, sí que quiero ¿Me salir. apetece o no? El qué hará la gente con ese contenido o cómo le puede afectar a tu hijo o a tu hija, yo creo que lo tiene que decidir cada padre viendo también cómo le está afectando realmente a esa personita, ¿no? Claro, sí. No lo sé, no soy madre, pero Sí, supongo claro. que cada uno tiene... Es igual que el propio viaje en sí. Nosotros, pues, cuando nos preguntan, oye, ¿y el futuro? ¿Cómo vais a educar a vuestra hija tal? Sí. Pues probablemente nos paremos a veces en una escuela Waldorf, que nos gusta mucho el Ajá. sistema educativo, la educaremos en casa con homeschooling. Por suerte, pues la hermana de Whispers, ella es profe de Waldorf, entonces nos va a qué enseñar guay. unas cuantas cosas. Ahora somos una familia de 4, si contamos a nuestro perrito, entonces... ¡Ah, qué susto! Sí, Digo, qué bien. 3 humanos y un perro, por ahora. Y claro, pues nuestra hija decidirá también. A nosotros nos encanta el viaje, vivir así de esta manera, pero Ya. cuando ella crezca tendremos que ir viendo cómo le sienta, hasta qué punto nos movemos o no. Y entonces, entre los tres, ir tomando decisiones, ¿no? Por las que los tres estemos contentos. Y así, pues bueno, hay que escucharse en todo momento y tener muy en cuenta pues las preferencias de los demás y no Claro. solo las de uno, ¿no? No, sí, yo creo que la flexibilidad es imprescindible cuando uno opta por un estilo de vida así. Porque... Y en todo, en verdad. Sí. Mira, el otro día estaba hablando con un amigo que me decía que es informático y que estaba cansado de trabajar de informático. Lleva 18 años. Digo, pues a lo mejor no es tan raro. que lleve 18 años Claro. alimentando una base de datos y esté Claro. aburrido Claro. o no motivado o tal. Ujú.
Y era como, no, que es que lo responsable es continuar haciendo siempre lo mismo, ¿no? Y en verdad yo le encuentro un acto de irresponsabilidad contigo mismo. Pues lo responsable es escucharte y decir, ¿qué necesito ahora? Y buscar la felicidad de uno, ¿no? Sí. Creo que muchas veces nos quedamos en esa parte de, bueno, tengo un sustento y una seguridad y esto es lo que necesito, porque si no, quién sabe lo que me espera, ¿no? Pero cuando uno se enfrenta a esa incertidumbre, persiguiendo un sueño, que es lo que nos hemos dedicado a hacer, y a todas las personas que van pasando así por este podcast, creo que uno tiene una gran recompensa, ¿no? Además, creo que el arriesgar no es como, bueno, tomo este riesgo y luego ya, no sé, toda mi vida va, ¿no? Va a depender de ello. Sí. Claro, podemos hacer pequeñas pruebas, que es lo que siempre recomiendo hacer, ¿no? Sí, es verdad que no es tan tremendo todo. Porque, no sé, yo cuando dejé el trabajo fijo era como la liada de mi vida. Y luego dices, bueno, a ver, tampoco pasa nada, no se acaba el mundo. Si tú haces una prueba y no sale bien, se van a abrir otros caminos profesionales, van a pasar otras cosas, vas a tener otras oportunidades. Por ejemplo, a ella, cuando volvimos para hacer la furgoneta, le preguntaron si quería volver a trabajar en la inmobiliaria. Y era como decir, guau, pues un miedo que tenía ella a lo mejor profesional, luego resulta que estaba ya resuelto sin saberlo. No lo hizo, pero ya tenía esa opción, ¿no? Claro, wow. Pero cuando ya has dado el salto, o sea, el miedo ese lo tienes sobre todo antes de dar el salto. Pero cuando ya lo has dado, que ya has cambiado, ya has hecho algo que te daba tanto miedo, lo bueno que tienes es que es como que rompes ahí una creencia tuya de que lo que ya está hecho no se puede cambiar y que no se puede dar marcha atrás y de repente te descubres que eres una persona que tiene muchas más habilidades y mucha más capacidad de hacer cosas diferentes y de conseguir trabajos distintos e incluso crear tú tu propio negocio, que a lo mejor pues nunca habías pensado que tenías, porque a lo mejor tampoco te han educado de esa manera pensando tú en tus habilidades, ¿no? Pues por la educación que hay ahí sería ya abrir otro melón, ¿no? Pero de repente es como ¡pum! He ido a una clase de crecimiento personal propia y ahora me siento capaz de cualquier cosa. Claro. Qué bueno esto que estáis contando. Me parece que si siguiésemos hablando, tendríamos para pasarnos días y días y días de podcast. Creo que, vamos, toda conversación que mantengo con vosotros es súper emocionante. Lo bueno es que va a continuar. Vamos a hacer una pedazo de cena aquí en Gaia con Whispers, que está a puntito de llegar. Quiero que, bueno, nos contéis un poco sobre vuestro proyecto actual. Estáis haciendo un pedazo de camión que vamos siguiendo por las redes, pues estáis ahí hablando de todo lo que es ese proceso de camperización, ¿verdad? Cuando llevamos como 3 años viajando en furgoneta, nos dimos cuenta que necesitábamos más espacio. Entonces la opción era irnos hacia una autocaravana o hacia un camión. Básicamente porque una furgoneta más grande tampoco era una gran diferencia. Y hablando con un mecánico que conocíamos y tal, nos dijo, el camión mola. Y él se ha hecho un camión y decía, bueno, es que luego dentro estás muy cómodo, estás muy a gusto, es muy espacioso, los motores son potentes, vas a olvidarte del tema de la limitación del peso. Y dijimos, venga, pues vamos allá. Y son más económicos que las autocaravanas. Claro, nuestra idea... Lo que es el propio camión. Luego la camperización es lo que ya se llama más, ¿no? Claro. Sí, pero a lo mejor tú compras una autocaravana de segunda mano porque no nos podíamos permitir una nueva y está con la distribución que ya viene y a lo mejor no te va bien y tiene las placas que tiene y además de que te has gastado una pasta en la autocaravana, ahora tienes que reformarla, que al final es lo más costoso, las instalaciones. Y entonces ya pues dijimos, hombre, pues el camión no es tan caro, te metes y lo haces a tu gusto, tu distribución, y eso fue lo que más nos convenció. Así que nada, llevamos ya pues 6 o 7 meses camperizándolo, nos costó un montón elegirlo, al final hemos elegido un Mercedes Atego del año 2006 con 147.000 kilómetros. Bueno, eso llegan al 1.000.000 de eso kilómetros. Morimos antes que el camión. Eso y aire acondicionado en la cabina, que eso... ¡Qué bueno! Después de la Frankie ya dijimos, no pasamos ahora sin aire acondicionado. Sí. Se echan falta cuando no lo hay. Sí. Y nada, ahí estamos camperizándolo, lo contamos todo en nuestro canal de YouTube, que ahí está Xavi del taller Bancraft, que nos está dejando meternos ahí en las entrañas de todo el proceso y nos deja grabarlo todo y se están saliendo unos capítulos muy interesantes. Parece muy profesional él y me está gustando mucho ver el proceso porque lo estáis dejando todo muy bien puesto. Sí, bueno, él es su mérito, la verdad. Nosotros ponemos la idea. No habíamos encontrado a un profesional que tú le pusieras una idea loca, ¿no? Por ejemplo, un día le dijimos, Xavi, en nuestro camión queremos poner unos columpios donde podamos ver el atardecer. Y no era una tontería para mí. De verdad, lo decía en serio y en plan, Jolín, estoy construyendo algo y yo creo que se puede hacer. Y él, en vez de decir, bueno, ya lo vamos viendo y tal, no sé qué, dijo,
oye, Pues qué guay. pues, Pues lo voy a pensar. ¿cómo mola? Le voy a dar unas Qué vueltas. Y un día nos dijo, oye, que ya he diseñado, he hecho el diseño con unos hierros que van a ser extraíbles, que van a aguantar vuestro peso y el de hasta 4 personas. Además van a quedar bien integrados en la caja, no sé qué. Y un día vamos y ya estaban ahí. Ya Ya estaba estaba hecho. la estructura. ¡Qué maravilla! Pusimos los columpios y fue como decir, guau. ¿Cómo no se le ha ocurrido antes a Estamos alguien? muy en la onda con este tipo. O sea, Tenemos sí. que pegarle un toque porque yo quiero hacer a Gaia submarina, entonces igual Hostia. nos... submarina. Creo que solo toca el tema tierra. ¿Dónde pueden encontraros de las personas que nos estén escuchando que no sepan aún sobre vuestro proyecto tan interesante? ¿Cuáles son vuestras redes? Pues nuestras redes son en YouTube, Vivir en Ruta y TikTok. En TikTok no lo tenemos tan alimentado, pero Instagram y YouTube sí, Vivir en Ruta, todo junto. Y luego tenemos nuestra web, vivirenruta.com, donde se puede adquirir nuestro libro en ebook y en papel. Bueno, ahí se pueden encontrar cosillas. Bueno, qué podcast tan bonito. Qué guay. Qué interesante todo. Gracias, Gracias a chicos. ti. Muchísimas Muchísimas gracias. Vivir en Ruta, súper recomendable vuestro proyecto. Os vamos a seguir de cerca y os deseo muy buen camino en ese pedazo de camión que es una mansión que os estáis construyendo. Sí, tenemos que hacer ahí una cenita juntos Ojalá. en el Claro que camión. sí, la Pues sí, próxima ahí. Cuando Nos esté listo. encontremos en ruta y hagamos ahí piña. Que así sea. Buen Muy camino. bien, pues muchas gracias. Muchas gracias. Hay una dinámica que estamos haciendo también en este podcast, que es el hablarnos de un punto en el mapa que haya sido especialmente relevante para vosotros y una anécdota del porqué. Para mí... Y si quieres saber más sobre ese punto del mapa que cada una de las personas que pasa por este podcast ha elegido, te invito a pasar por nuestra comunidad donde compartimos todo el mapa del mundo con esos puntos tan especiales. Gracias y buen camino.